Hola, queridos alumnos del primer año de secundaria, sean bienvenidos el día de hoy a esta clase de su curso de razonamiento verbal. El día de hoy, campeones, quien les saluda es su profesor Nilson Rodríguez, dándoles la bienvenida a una clase más de nuestro curso. Chicos, hoy vamos a trabajar un tema nuevo, un tema muy interesante. Hoy veremos el tema 21 que corresponde a la inclusión de enunciados, ¿ok? El día de hoy veremos este tema. Quiero que prestes mucha atención aquí. Ese es un tema que se suele trabajar en el área y que corresponde justamente, como dice el nombre, a incluir enunciados, es decir, en algún texto, algún pequeño párrafo o conjunto de oraciones, van a extraer una y nosotros tenemos que revisar entre las múltiples opciones cómo completar. Para seguir esta solución tenemos que, obviamente, pues, continuar con algunos criterios, tener en cuenta ciertos criterios que nos permitirán resolver de manera adecuada las preguntas. Eso sí, vamos a ver muchos ejercicios durante la clase, así que les pediría que tengan su libro a la mano. Bien, chicos, veamos este tema entonces. ¿Qué es la inclusión de enunciados? Primero, la inclusión de enunciados es un ejercicio de aptitud verbal en el que debemos encontrar la alternativa que mejor complete o que se puede incorporar a un texto en determinada ubicación. ¿Ya? Esto es como hablar de oraciones incompletas. Lo mismo, pero a un mayor nivel, porque ya no vamos a completar con palabras, sino vamos a completar con eh, ideas, con oraciones, con enunciados, ¿ya? Nos van a poner una serie de oraciones y tenemos que completar con otra oración, ¿ok? Esto es así. Veamos, ¿qué más tenemos por aquí? Un ejemplo primero, ¿no? Dice, elige el enunciado que complete adecuadamente el texto. Mira, tenemos acá a simple vista, pues vamos a enmarcarlo, ¿ya? Un texto de 5 enunciados y tenemos 4 alternativas. Vamos a leer, ¿ya? Mira, justo le han eliminado la primera oración, así que saltaremos a la segunda para entender de qué se trata. En cada colmena existe una sola abeja fértil, la reina, que es fecundada por un solo macho, el zángano. Alto. Hasta ahí más o menos ya sabemos de qué se trata, de abejas, ¿no? Y específicamente esta oración nos menciona pues las funciones, ¿no? De la reina y del zángano. Sigamos. La mayoría de las abejas llamadas obreras son estériles. Ya siguen hablando de los tipos de abejas y sus cualidades, ¿no? Dijeron que la reina era fértil, el zángano es el que fecunda y las obreras son estériles. Ya, sigamos. La misión de las abejas obreras es recolectar el polen y el néctar de las flores. Con estos elaboran la miel, alimento de las larvas, y la cera con la que construyen el panal. Muy bien, me han hablado básicamente de abejas, tipos de abejas, funciones, todo lo que se vive en una colmena. ¿Qué oración puede ser la que dé inicio? A ver, el ser humano cría abejas para obtener beneficios. Pero casi no me habla de humanos. En realidad, ninguna de estas oraciones habla de los humanos. ¿Por qué mencionarían al inicio a ellos? ¿Y sobre sus beneficios? No habla de los beneficios que tienen los humanos. En realidad, no. Las abejas obreras buscan la fuente de alimento. Esta oración tampoco sería, ¿ya? ¿Por qué? Porque de las abejas obreras me va a hablar después. De estas me va a hablar después. ¿Ya? Habla ya en la tercera oración. En la cuarta también me hablan de las obreras. ¿Por qué esto iría al inicio? No sería muy correcto, no estaría muy bien cohesionado. En cada vuelo nupcial el zángano fecunda a la reina. Lo mismo, ¿por qué mencionar cómo actúa el zángano en esta parte si eh, lo menciona después? La respuesta es la D. Las abejas se agrupan en colonias llamadas colmenas.
esta es la respuesta, porque aquí me están hablando de forma general de las abejas y de las agrupaciones que son las colmenas. Luego ya se desarrolla de forma específica la función de cada tipo de abeja en la colmena, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Las abejas se agrupan en colonias llamadas colmenas. En cada colmena existe una sola abeja fértil, la reina, que es fecundada por un solo macho, el zángano, y etcétera, etcétera. Bueno, chicos, ya hemos visto un ejemplo básico. Ahora vamos a mencionar algo más, ¿ya? ¿Qué son? Los criterios, porque aquí también hay criterios. Y bueno, no es nada del otro mundo, son similares a los que vimos cuando hablábamos de oraciones incompletas, son muy parecidos, ¿ya? Así que hagamos memoria. Bien, atentos. El primer criterio sería la coherencia lógica. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, ustedes ya deben tener en claro más o menos qué es la coherencia, ¿no, chicos? ¿Qué dice aquí? Bueno, la coherencia nos indica este criterio que tenemos que revisar los enunciados, claro, todos los que están alrededor del espacio en blanco, para poder entender el tema que se está tratando y así poder entender qué idea se relaciona mejor y cuáles no, ¿ya? Obviamente, ¿no? Si vamos a querer intentar resolver algún ejercicio de este tipo, tenemos que leer las oraciones que están al contorno, las oraciones que nos presentan, para entender la lógica, para entender el sentido del texto y así poder identificar cuál de los enunciados se relaciona al tema, cuál no se relaciona, ¿verdad? Eso es la coherencia lógica, ¿no? Aquellos eh, que tienen una vinculación con el tema y aquellos que no, así, ¿no? Claro que sí. Muy bien. ¿Cuáles se relacionan? ¿Cuáles no? Sigamos. Mediante este criterio, indica, aplicamos la lógica y el sentido común. ¿Ok? Mediante este criterio, aplicamos la lógica y el sentido común. Obviamente, coherencia lógica, ¿no? Entender el tema, entender el sentido y así pues completar. Ok, vamos a mencionar el siguiente criterio. Perdón, un dato más. Claro, así identificamos el contexto, ¿no? O sea, el contexto nos referimos al tema, al trasfondo, ¿no? Y también identificamos los niveles de la información. Si es información muy específica, si es general, ¿no? Como en el ejemplo anterior, por ejemplo, ¿no? Eh, Me mencionaban algunos datos específicos, por ejemplo, sobre el zángano, sobre la abeja obrera, pero usualmente en todo texto las ideas iniciales son muy generales, ¿no? Son muy generales. Siempre suele ser así. Así se suele empezar un texto. Siguiente criterio. Dice, conexión por referencia interna. ¿A qué se refiere este criterio? Primero, referencia interna. O sea, tenemos que ubicar referentes y conectores dentro del texto. ¿Ok? Buscarlos. ¿Por qué? Porque los referentes y los conectores nos permiten identificar qué oración se relaciona con la otra, ¿no? Claro, porque los referentes son palabras que hacen referencia a otra palabra, a otra idea, y si encontramos pues dos ideas, un espacio en blanco y luego una frase con un referente que habla de la idea anterior, obviamente pues ahí tendríamos que completar, ¿no? Completar con esa palabrita, ¿no? Aquella que se está refiriendo. Igual con los conectores también le dan una orientación lógica a las ideas y así también podemos ir conectando. Ahí está. Nos permite conocer la interconexión entre una idea y la que sigue. ¿Ya? Y por último, el tercer criterio que nos dice aquí, sucesión y numeración. Bueno, el nombre lo indica, ¿no? ¿De qué se trata aquí? Debemos hallar la progresión de eventos, ¿ya? La sucesión de eventos, es decir, el proceso de ideas que se desarrolla, identificar
las causas y las consecuencias. Claro, esto es fundamental, ¿no? Causas y consecuencias están vinculadas. Todas las ideas en un texto siguen una sucesión, un progreso. Así que eso es lo que debemos de ubicar, ¿ya? Y además también estar atento a las enumeraciones. Eso también ordena las ideas. ¿Y a qué me refiero con enumeraciones? Pues me refiero a los conectores de tipo temporal o también llamados conectores secuenciales. Tienes que fijarte también si es que se utilizan aquellas palabras como primero, segundo, tercero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, luego, posteriormente, anteriormente, etcétera. ¿Ya? Esto también nos guía en cuanto a al ordenamiento de las ideas. Perfecto. Ajá. Y por último, ¿no? El procedimiento para incluir una oración al texto. Sigamos estos pasos, ¿ya? Y así podremos responder correctamente. Primero, identificar el tema, ¿ya? Ya sabes el tema que es el asunto. En el ejemplo anterior, el tema era las abejas y sus funciones, ¿no? O las funciones que cumplen las abejas, ¿ya? O de forma general nomás, las abejas, los tipos de abejas. Ese sería el tema para el ejemplo anterior, ¿ya? Primero se determina el tema. Segundo, se determina el estilo discursivo, ¿ya? Formal, coloquial o técnico, ¿ya? Segundo, se determina el estilo discursivo, ¿ya? O sea, tenemos que también pues analizar si es un texto formal, la frase que se incluye también tiene que ser formal. Si es un texto más técnico, digamos, sobre ciencia, sobre, digamos, nutrición, o si es muy técnico, la respuesta también tiene que tener ese estilo. Y si es un texto más coloquial, ¿no? Como una conversación, pues entonces la respuesta, la palabra que complete, también tendría que tener un estilo coloquial, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, número 3. Dice aquí el número 3 que también tenemos que identificar el tipo de texto, ¿ya? Veamos varias cosas. Tema, estilo discursivo, tipo de texto. Eso también nos puede ayudar. Si es un texto narrativo, argumentativo, descriptivo, instructivo o informativo, ¿no? Esto nos puede ayudar también a entender la estructura, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un texto narrativo, digamos un cuento, una fábula, obviamente este texto empieza con el inicio, sigue el nudo y termina con un desenlace, ¿no? El argumentativo, los descriptivos y los instructivos también tienen su propia estructura, así que es bueno identificar el tipo de texto, ¿ya? Siguiente paso, siguiente punto, determinar el nivel de generalidad, ¿ya? Ojo, nivel de generalidad. Eh, es decir, tenemos que fijarnos en que la palabra que vamos a incluir cumple cumple con lo establecido, ¿no? Si estamos hablando, pues, si pide un ejemplo, en esa parte va a mencionar un ejemplo, tiene que ir así. O si este espacio en blanco está en medio de las características, tiene que haber una característica, etcétera, ¿no? Y finalmente dice, escoge entre las alternativas aquella que completa y verifica leyendo. Claro, no hay mejor manera de que verificar leyendo el texto, o bueno, una parte con la oración agregada, ¿ya? Ojo también, no debe ser redundante. Bien, para poder aplicar esto vamos a resolver un par de ejercicios, los cuales yo motivo a que lo hagas tú solo. Te invito a pausar este video y tratar de resolverlo por tu cuenta. Veamos, mira, acá te presento el primer ejercicio, ¿no? Esto no está en tu libro, esto lo he extraído de otra parte. Vamos a leer juntos. Está enamorado de su mejor amiga desde la primaria. Se entera por ella que su enamorado la engañó y rompió con él. A ver, perdón. Ah, ya muy bien, claro.
Sigamos. Se entera por ella que su enamorado la engañó y rompió con él. Él piensa que es su oportunidad para manifestar sus sentimientos. Espacio, ella lo rechaza y termina la amistad por su confusión. Ajá. Bueno, es un soldado caído al parecer. Veamos qué nos faltó. Se ha roto esta idea, bueno, esta es una narración prácticamente, ¿no? Parece un chisme. Se ha roto el espacio en el que él planea, él cree que manifestar sus sentimientos tal vez le puedan ayudar ahora que la chica ha terminado con su novio y luego se salta hasta que pues, ella lo rechazó. Obviamente en el medio, ¿qué debió haber ocurrido? Dice, así que la toma del brazo y la besa. Ah, puede ser. La toma del brazo y la besa. Puede ser, pero ojo aquí que dice la idea, ¿no? A ver, vamos a enmarcar primero. Ojo aquí que la idea anterior decía, piensa que es momento, perdón, su oportunidad para manifestar sus sentimientos. No necesariamente besarla. Vamos a ver. A ver la siguiente. Le robo un beso en el momento que ella está distraída. Mm, puede ser, pero tanto la A como la B sería lo mismo, así que se excluyen. Son prácticamente lo mismo, se excluyen. Se da cuenta que realmente no la amaba y que podía interesarse por otra. Error, porque esto no tendría relación con la número 5 que dice que ella lo rechaza. Obviamente en el número 4 tiene que estar la idea de que él le confiesa o se manifiesta, como pudo ser la A o la B, ¿no? A ver, la C no es. Empieza a llorar y aprovecha el pánico para besarla. ¿Por qué empezaría a llorar? Eso no sería una forma correcta de proceder. Además, él no dice pues que le provoca tristeza, no, más bien él debe estar emocionado o tal vez incluso alegre porque ella ha terminado con el novio y porque es su oportunidad. Esto no es porque lloraría. No pudo más y en el momento oportuno le manifiesta sus sentimientos. ¿Esto no queda mejor, chicos? Claro, muy bien. Leamos. Está enamorado de su mejor amiga desde la primaria. Se entera por ella que su enamorado la engañó y rompió con él. Él piensa que es su oportunidad para manifestar sus sentimientos. No pudo más y en el momento oportuno le manifiesta sus sentimientos. Ella lo rechaza y termina la amistad por su confusión. Bien, al menos lo intentó, como dicen, ¿no? Es peor, eh, es peor fracasar en el intento que nunca haberlo intentado, ¿no? Bueno, soldado caído. En fin, sigamos acá, veamos otro ejemplo. No, este estaba fácil, seguro lo hiciste antes que yo. Te reto aquí también a resolverlo tú mismo antes que yo proceda. A ver, pausa y resuelve. Bien, ahora veamos cómo es esto, cuál es la respuesta. La mesa es un mueble cuyo cometido es proporcionar una superficie horizontal elevada del suelo, con múltiples usos. Espacio. Un número variable de patas, frecuentemente 4, que le proporcionan altura, suelen hallarse encajada en una estructura en la que se asienta un tablero, cuya superficie superior cumple la función principal. El tablero puede tener diferentes formas en función a la dedicación de la mesa a un uso específico. Ya. A ver, parece que acá, como decía nuestras recomendaciones, ¿no? Identificar en qué parte del texto estamos, ¿no? Obviamente el tema acá es la mesa, es un texto informativo y se habla de un nivel específico, ¿no? Porque me están describiendo las características de una mesa. Entonces, ¿no? Si me hablan de la mesa, cuáles son sus características, sus múltiples usos, tengo que incluir ahí una mención, una característica de la mesa, ¿no? Eh, la 3 me dice un número variable de patas, ¿no? Puede tener distintas patas, por lo general son 4. En la 5, perdón, en la 4 me dicen que el tablero puede tener diferentes formas. Están hablando como de las partes. A ver,
¿Podría ser la A? La mesa no siempre es un mueble. Error. Esto entra en contradicción porque la primera dice la mesa es un mueble, ¿no? Es un mueble, claro. Siguiente. Por ejemplo, el dormir sobre ella, comer o colocar objetos. Puede ser, pero eh, ¿hay relación con lo primero? Sí, dice, es un mueble cuyo cometido es proporcionar una superficie horizontal elevada del suelo con múltiples usos. Y dice la B, por ejemplo, el dormir sobre ella, comer o colocar objetos. Puede ser, pero dormir sobre ella, para eso hay un mueble llamado cama, ¿no? Ya, vamos a manejar esa variable. Puede ser. Hay mesas con una sola pata. No. Luego ya me habla de las patas, ¿ya? Dice, un número variable de patas, ¿no? Proporcionan altura. Y no, sería una oración muy específica. Acá cada oración aporta gran cantidad de información. Dice, por ejemplo, el trabajar sobre ella, comer o colocar objetos. Ah, esto va mejor. Porque, mira, ahí hablamos de la referencialidad, ¿no? Múltiples usos. Entonces la que sigue tiene que tener los usos, ¿no? ¿Cuál queda mejor? ¿Trabajar sobre ella, comer o colocar objetos o dormir sobre ella, comer? Esto no va. Va ganando la D. Y por último dice, por ejemplo, cuadrada, rectangular, ovalada, circular, triangular. Esto no va. La respuesta es la D. ¿Ya? Esto es lo que continúa perfectamente. Porque menciona justo lo que sigue, los múltiples usos. Ah, ya. Trabajar sobre ella, comer o colocar objetos. ¿Sí? Muy bien. Dato, esta oración de la E podría ser incluida aquí, ¿no? Al final, cuando habla del tablero que puede tener diferentes formas. Por ejemplo, cuadrada, rectangular, ovalada, circular, triangular. Sí, hay hay mesas de distintas formas, ¿verdad? Bien, chicos, hasta ahí nada más. Para no hacer muy largo este video, tengo unos ejercicios